Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Los saluda su amigo Josafat Ibáñez de su canal JIS Capacitación. Me da muchísimo gusto que estén nuevamente con nosotros en este video sobre cómo hacer el llenado de una matriz de doble entrada para algunas utilidades que se requieren en la formulación y evaluación de proyectos. Estamos iniciando esta nueva serie de videos denominada Formulación y Evaluación de Proyectos, tópicos especiales. En ella no propiamente vamos a enseñar a formular y evaluar proyectos, pero estaremos por ahí haciendo énfasis y platicando con ustedes sobre algunos tópicos importantes que se requieren y que no se tratan muy a menudo. Entonces, esta matriz de doble entrada es un tópico que se usa mucho en el diagnóstico, sobre todo cuando se habla de proyectos de desarrollo con grupos de trabajo donde tenemos que priorizar algunas cosas y donde no hay muchos recursos. Entonces, la manera más fácil es ir confrontando esos factores. Por ejemplo, tenemos esta matriz de doble entrada que podríamos usar para priorizar las fortalezas de un grupo o de una empresa. Obviamente, no solamente las fortalezas. Si ustedes hablan de la matriz FODA, pues se darán cuenta que para elaborar el perfil de la matriz FODA, pues tienen que priorizar lo que serían las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades, es decir, los factores internos para definir cuáles son los más importantes. Es decir, cuando ustedes trabajan en una empresa o en un grupo haciendo un diagnóstico, pueden identificar una larga lista de estos factores, pero eso no quiere decir que para hacer el análisis estratégico los van a utilizar todos, sino que van a concentrarse en los que son más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces si nos vamos a concentrar en los más importantes, pues podemos dedicar mucho tiempo con el grupo o trabajar con muchos recursos para ver qué es más importante y qué es menos importante. Pero si no contamos con esos recursos, pues entonces requerimos un método ágil que me permita hacerlo de manera rápida y obtener ya conclusiones para aterrizar en lo que sería el análisis estratégico. En el análisis estratégico, ustedes también tienen que identificar estrategias de trabajo que les va a permitir lograr llevar a esa empresa o a ese grupo a donde ustedes quieren, es decir, a la imagen objetivo que se establezca que quiere lograr ese grupo. Entonces, ustedes pueden usar la matriz de doble entrada tanto para priorizar fortalezas o los demás factores que integran la matriz FODA, como las estrategias que ustedes definan de trabajo, es decir, ordenarlas, cuáles son las más importantes y a cuáles van a dedicar en primera instancia recursos y tiempo. Entonces, ¿cómo se estructura la matriz de doble entrada? Pues simplemente en la columna izquierda van a enlistar la serie de cosas que ustedes quieren priorizar. En este caso tenemos fortalezas desde la F1 hasta la F5. Y de igual manera, a partir de la segunda columna, en la primer fila, enlistarían las mismas fortalezas en este caso, o el mismo factor si ustedes están priorizando otra cosa. Una vez que ya tenemos tanto la columna con las fortalezas como la fila con las fortalezas, pues ya lo que tenemos que hacer es ir confrontando cada fortaleza con las demás y preguntando al grupo o votando con el grupo cuál consideran la más importante. Entonces, si yo confronto la fortaleza 1 con la fortaleza 2 y resulta que el grupo toma una decisión por mayoría, pues entonces yo tengo que registrar qué decidió el grupo, cuál es la que ellos consideran más importantes entre estas dos fortalezas. Entonces, si el grupo decidió la 2, entonces quiere decir que la F2 se prefiere a la F1. Yo coloco una X en la F2 y no en la F1 que está aquí en la parte donde estoy señalando con el mouse. Ahora, si yo confronto la F1 con la F3 y veo que se prefiere F1 sobre F3, entonces coloco una X en la fila de la F1. Ahora, si yo voy con F1 y F4 y veo que igual se prefiere F1, pues coloco una X en la fila 1. Si ahora yo comparo la F1 con F5,
y veo que el grupo o la empresa prefiere o dice que es más importante la fortaleza 5, pues yo coloco una X en la F5 en la columna donde equidista con la F1. Una vez que terminé con la F1 comparándola con todas las demás fortalezas, continúo con la F2. Ya no la voy a comparar con la F1 porque ya se hizo. Ahora voy a comparar F2 con F3. Y si veo que F2 se prefiere sobre F3, en la fila 2 coloco una X. Ahora lo haría contra F4. Si veo que F2 se prefiere sobre F4, igual coloco una X en la fila 2, donde equidista con la F4. Y si es lo mismo para la F5, pues hago lo correspondiente. Ahora seguiría comparar F3 con F4 y con F5. Ya no con F1, 2, porque ya lo hice. Si comparo F3 con F4 y veo que F3 se prefiere sobre F4, coloco una X en la fila 3 donde equidista con la F4. Y ahora si comparo F3 con F5 y se prefiere F5, entonces coloco una X donde equidista F5 con F3. ¿Por qué? Porque F5 se prefiere sobre F3. Y por último me faltaría comparar la F4 con la F5. Y si se prefiere F5, pues colocamos una X donde se equidista F4 y F5. Entonces ya tenemos todas las comparaciones y ya tenemos qué fortaleza se prefiere sobre las demás. Ahora lo que nos falta sería sumar los elementos de cada fila para poder determinar la importancia de cada una de las fortalezas. Entonces podemos sumar la primera fila, me da 2, la segunda fila me da 4X, la tercera fila me da 1, la cuarta fila no tuvo ninguna preferencia, es decir, la fortaleza 4 fue la menos importante de todas las fortalezas y la fortaleza 5 tuvo una suma de 3X. Entonces ahora lo que me resta sería ordenar las fortalezas por la priorización realizada. La número 1 sería la fortaleza 2, que obtuvo 4 votos, llamémoslo así. La número 2 sería la número 5 con 3. La número 3 la fortaleza 1 con 2. La número 4 la 3. Y finalmente la 4 sería la fortaleza 5 porque no fue votada o no fue determinada como más importante que ninguna de las demás. Entonces, con esto cerramos el video. Así se estructura una matriz de doble entrada para priorizar los factores que ustedes quieran trabajando con un grupo o con un equipo de trabajo en una empresa. Es muy sencillo, pero es muy útil porque me permite priorizar. Obviamente, pues ustedes pueden usar algún otro criterio para priorizar, puede ser más complicado o requerir más recursos, pero un método sencillo pues sería la matriz de doble entrada que ustedes pueden utilizar. Les agradezco mucho su atención al video, me da mucho gusto poder colaborarles, espero que esta información les sea de utilidad. Si les gustó el video, pues me gustaría que le den un me gusta y que se suscriban al canal JIS Capacitación. Hasta pronto.